Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 12 de junio del año 2024. Faltan 18 días para que termine la administración de Laurentino Cortizo Cohen e inicie la de José Raúl Mulino Quintero. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos, quien ayer martes indicó que intensificará su lucha contra el tráfico de seres humanos en la inhóspita selva de Darién entre Colombia y Panamá, una de las rutas usadas por los migrantes para tratar de llegar al país norteamericano. Los departamentos de justicia e interior estadounidense informaron que extenderán a esa vasta jungla de 266 kilómetros de longitud y 575.000 hectáreas, una unidad especializada en el combate al tráfico de personas, creada en el año 2021 y que ha operado ya en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Con el anuncio de hoy estamos extendiendo nuestros esfuerzos de aplicación de la ley al Darién, uno de los cruces de migrantes más peligrosos del mundo, y desplegando programas de recompensa como los que han hecho caer a capos de la droga para perseguir a los traficantes, aseguró la fiscal general adjunta estadounidense Lisa Mónaco, citada en un comunicado. A quienes trafican con personas a través del Darién, que sepan esto: el gobierno de Estados Unidos va a ir por ustedes, añadió. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que ofrecerá hasta $8 millones por cualquier información que conduzca a la captura de traficantes en el Darién, en particular de los líderes de la organización narco Clan del Golfo. En 2023, más de 520.000 personas cruzaron esa región, pese a que enfrentan peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que asaltan, violan y matan a migrantes. Hasta mayo pasado, más de 150.000 migrantes habían cruzado esa ruta en 2024, según las autoridades migratorias panameñas. La mayoría son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos. También hay asiáticos, principalmente chinos y africanos. Por otra parte, Hungría no participará en los próximos esfuerzos de la OTAN por apoyar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa, pero tampoco se opondrá a que lo hagan los demás socios, anunció la Alianza Atlántica. Ningún personal húngaro participará en las actividades que se acordarán en la próxima cumbre que celebrará la OTAN en julio en Washington, anunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa en Budapest junto al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán. El secretario general explicó que la OTAN acepta esa postura de Budapest, mientras que el gobierno húngaro se ha comprometido a no oponerse y permitir las acciones de apoyo a Kiev de los otros aliados, según acordaron ambos políticos en la reunión a puerta cerrada que mantuvieron este miércoles 12 de junio. Y por último, una investigación de las Naciones Unidas sobre los primeros meses de la guerra en Gaza ha concluido que tanto Israel como Hamas cometieron crímenes de guerra y graves violaciones del derecho internacional en la primera investigación en profundidad del organismo sobre los ataques del 7 de octubre y el conflicto subsiguiente. Los condenatorios informes publicados este miércoles, que abarcan lo ocurrido hasta finales de 2023, describen un alarmante panorama en el que ambas partes han hecho caso omiso del derecho internacional en un devastador conflicto que dura ya más de 8 meses, dividiendo profundamente a la opinión pública mundial y disparando las tensiones en el Medio Oriente. Los informes de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas comienzan a partir del 7 de octubre, día en que Hamas y otros grupos armados palestinos lanzaron una oleada de asesinatos y secuestros en el sur de Israel, en la que murieron más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y unas 250 fueron tomadas como rehenes. Entre los crímenes de guerra citados por la Comisión ese día figuran dirigir intencionalmente ataques contra civiles, asesinar o matar deliberadamente, torturar, infligir tratos inhumanos o crueles, atentar contra la dignidad personal y tomar rehenes, incluidos niños. Las masacres de ese día llevaron a Israel a declarar la guerra a Hamas y a lanzar un asalto contra Gaza, que ha destruido gran parte del enclave, densamente poblado, y ha causado la muerte a más de 37.000 personas según las autoridades sanitarias de Gaza. En su informe de este miércoles, los autores de la comisión instaron a Israel a declarar inmediatamente un alto al fuego, a que Hamas libere a los rehenes,
a que Israel ponga fin a sus prácticas de abusos sexuales contra los palestinos y a que permita el acceso a nuevas investigaciones. Es imperativo que todos los que han cometido crímenes rindan cuentas, declaró la presidenta de la comisión, Navi Pillay. La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y represalias por ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional. Eso es lo más destacado alrededor del planeta, mi querida Flor. Aunque una parte es aquí en Panamá, ¿no? En Darién. Muy bien. Así es. Pero en el plano local, el tema de las impugnaciones sigue dando de qué hablar. El Tribunal Electoral tiene en sus manos la tarea de resolver las apelaciones de las impugnaciones. En el caso del 8.2, en el caso del 8.4, Alejandro Pérez no ha dicho si va a apelar la impugnación o no. Entiendo que sí anunció que iba a apelar, pero, ¿Sí? pero no lo ha concretado, sí. Sí. Bueno, hay que ver entonces el caso de Vallejos también en Bocas del Toro. Pero se va aclarando un poquito el panorama. Quizá se den los tiempos para que los 71 estén el 1 de julio, aunque no sé, porque con el tema de Zulay, la admisión de esa impugnación, habría que ver si en el caso de San Miguelito pueden estar todos o no. Ahí sí no creo que den los tiempos después de admitida esa denuncia. Aunque esa impugnación la admitieron únicamente contra el diputado Ortega de RM. Sí, no, pero no se ha aclarado, si van a tener que hacer eso nuevamente, si se pudieran quizás ver afectadas las otras candidaturas, ¿no? No deberían, ¿no? No deberían. ¿Pero quién va a ir a elecciones ahí? ¿Ángel Ortega y Zulay? ¿Solo 2 personas? No, pero, o sea, no deberían. No debería, pero si vas a elecciones nunca sabes. Lo que pasa es que yo dudo mucho que vayan a ir a unas elecciones como las que pretende la defensa de En 9 mesas, en teoría. En 9 mesas, entre ellos 2 solamente. Eso no, yo creo que eso no procede. Por eso, pero si la admiten es porque van a darle trámite a la investigación, ¿no? Van a darle trámite a la impugnación y el Tribunal Electoral tendrá que resolver cómo resuelve, valga la redundancia, el conflicto planteado. A mi juicio, ya digo, desconociendo la materia procesal electoral, lo más lógico, práctico, el derecho es lógica y práctica, sería aplicar el decreto que está vigente, porque la queja es que aplicaron un decreto que estaba derogado para el cálculo. Bueno, que apliquen el decreto vigente, sin necesidad de hacer nuevas elecciones y menos elecciones solamente entre Zulay y el señor Ortega, que a mí me parece eso absolutamente exótico, ¿no? Porque imagínate cómo se convocan esas elecciones y quiénes van a ir a votar. O sea, cualquiera puede votar, y si solo están participando 2 candidatos, ¿no? O sea, no me encaja con la lógica electoral ese tipo de solución. Más lógico es lo otro, aplicar el decreto que sí estaba vigente para hacer el cálculo de depuración de la acta de la Junta de Escrutinio, de las actas cuestionadas, pues. Así es. Así que bueno. Oye, otra cosa que está llamando la atención poderosamente es la emisión de bonos que anunció el gobierno a 19 días de su salida, de bonos por 1.400 millones de dólares, supuestamente para cubrir la deuda que tiene el propio gobierno con el Fondo de Ahorro de Panamá, que ha incumplido la obligación de alimentar el Fondo de Ahorro en la medida en que ha utilizado dineros de ese fondo para atender situaciones de emergencia. Entonces, no sé, yo creo que salvo que esa fuera una emisión programada con anticipación, emitir bonos por ese monto a 19 días, a escasos 19 días de dejar el gobierno, no sé, se me hace aparte de irresponsable, o sea, eso tendría que ser motivo de cuestionamiento a nivel nacional. Yo quisiera saber qué opina el ministro designado Felipe Chapman sobre ese tipo ahora que está en el proceso de transición con el ministro saliente Héctor Alexander, sobre ese tipo de medida, ¿no? No, eso no, eso es la única manera es como salvarse de ellos, porque si los bonos están en 8% y el FAP no da eso, sería una operación a pérdida también. Por supuesto, imagínate endeudarse
Para perder, además. Para perder, endeudarse para poner en el... Eso es una manera de salvarse de él. De salvar la responsabilidad de la obligación que tenían de la obligación que tenían de alimentar el Fondo de Ahorro de Panamá, que no la han cumplido. Pero entonces la están cumpliendo a pérdida. Porque emite bono a 8% para meter en el FAP que dará que máximo 6, 5%. Esa es la advertencia que hizo el diputado Juan Diego Vázquez ayer en el noticiero de Telemetro. Correcto. Esa advertencia es totalmente válida. Mira el tiempo que hace falta. Estamos a 12 de junio, no hace falta nada para la transición. 18 días. Exactamente. 19 días. Entonces, así que bueno, vamos a esperar para ver qué pasa. Oye, hablando de esa transición del 1 de julio, dice, y la información que hay es que el mensaje es que haya austeridad en el proceso de cambio. Sí, lo que no entiendo entonces es el avión y la banda. Exactamente. No me cuadra. O sea, tiene que estar alineado ese mensaje de austeridad en términos generales. El mensaje de austeridad. Y para la Asamblea también, que no hay una fiesta con Buchanan. Sí. Que ya en el pasado hubo. No, con Macallan, 18 Buchanan, años. Exactamente. Ojalá hubiese Macallan, sido Buchanan. 18 años. Ojalá hubiese sido Buchanan. Con Macallan fue la fiesta. 18 años. De $500 la botella. Macallan. Esperemos que no pase. Y que pago por los diputados. Por favor, seamos serios. Seamos serios. O sea, la austeridad creo que debe verse desde el día 1 a nivel de todas las entidades del Estado. No debe haber cambio, por ejemplo, de vehículos, remodelaciones de oficina. O sea, una cantidad de cosas que obviamente toda la ciudadanía está muy atenta a lo que hay que ver la toma de posesión también. Se puede hacer una toma de posesión. posesión Cuando la venden como austeridad, yo quisiera ver austeridad de verdad ahí. Mira, se puede hacer una toma de posesión digna y austera al mismo tiempo. Sí, porque en el pasado ha habido toma de posesión austeras. Sí. ¿Y tú acuerdas una que se hizo ahí en el estadio? Fue en el Rod Caru en ese momento. Rod Caru. Con una tarima inmensa. O sea, ya no estamos para esa época. No. Ya no estamos en esa época. Estamos para una de las épocas que hemos... Fíjate, el que sea en Atlapa y no en el centro de convenciones de Panamá de ahí de Amador, ya manda un mensaje de más austeridad. Totalmente. Más o menos, hay que ver. Sí, sí. Es un mensaje. Oye, Flor, tienes una bruja metida ahí en la Yo pienso, por ejemplo, que tampoco debe haber... O sea, el tema de los almuerzos y los brindis para ese día, hay que tener cuidado con eso. También. Café y roquita y ya va para adelante. Ninguna gran cena, ningún gran catering, ninguna contratación estrambótica. Y eso es a nivel de todas las instituciones, porque en los municipios también hacen. Claro. Si eso es en la mañana, bien pueden dar café y empanaditas, oye. Muy bien. Normal. Oye, ¿y se acuerdan que ayer estábamos hablando del asunto de Arraiján? El llamado puente del embudo. Del embudo. Vieron que el ministro de Obras Públicas salió diciendo que no, es que nosotros nos dimos cuenta antes de la denuncia. No, que muchas gracias. Sí, una estatua le vamos a hacer acá afuera. Sí. No, sabíamos. Y esta mañana presentamos, no solamente, ahí está el famoso puente del embudo, que es una vergüenza. ¿Y eso qué van a hacer con eso? Imagínate que van a... Eso hay que demolerlo. Claro que tienen que demolerlo. Y volverlo a hacer. No, y al lado del puente del embudo, porque supuestamente el Ministerio de Obras Públicas hizo una inspección. No, al lado del puente del embudo hay otras bellezas. Pero el Ministerio de Obras Públicas nada más vio el puente del embudo porque Telemetro Reporta hizo la denuncia. Oye, el arquiterror... No, y ahí vimos, el arquiterror trató de meter un carro. Vieron cómo quedó trabado el carro ahí. No había forma de que avanzara. Ni para atrás ni para adelante. El arquiterror se ha posicionado en redes sociales y gracias a la labor de Telemetro. El inspector nacional del Ministerio de Obras Públicas. Él está haciendo lo que debe hacer un inspector nacional del Ministerio de Obras Públicas. Yo recuerdo que hace como 15 años hubo un inspector en el Ministerio de Obras Públicas llamado Jorge Pitalúa. Ese señor aparecía todos los días. Era como el arquiterror. Era como el cuco. La versión del arquiterror, pero como un funcionario. Pero institucional. Institucional. Lo que debe hacer un inspector nacional de Obras Públicas. Y él todos los días estaba señalando los defectos y pendientes del mínimo bache, y se estaban haciendo muchas construcciones en esa época en Panamá. Aquí esto brilla por su ausencia. El ministro de Obras Públicas no viaja ni en carro, tú sabes. Lo último que me dijeron, él va en helicóptero. Dice que a la playa va en helicóptero el ministro de Obras Públicas, lo último. Claro, por eso no ve el estado en que se encuentra la Panamericana. Principal responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, la reparación de la Panamericana. Y está llena de huecos. Pero ¿cómo la va a ver? O sea, debe ser obligación, y esto va para el próximo ministro de Obras Públicas. Función principal, que no utilice helicóptero, que vaya en carro, que recorra las calles de este país en carro para que vea la cantidad de huecos que hay. 1. 2, y esto también va con la propia Asamblea. Hay una comisión de infraestructura. Los diputados de esa área debiesen estar pendientes de las obras que se están realizando en esa área y llevar los casos ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea para que sea alguien de la Comisión de Infraestructura por lo menos que supervise lo que se está haciendo.
esa labor que está haciendo este joven, el Arquiterror, es esa, la de supervisión, la de fiscalización de que las obras se realicen de manera correcta. Pero aquí ni el municipio, ni la asamblea, ni el MOP, que es el responsable de la obra, mucho menos está viendo lo que está pasando. ¿Cuáles son las empresas que hacen parte del consorcio este? No recuerdo ahora mismo el nombre. Pero le va a caer la teja a ellos. Esas empresas a ellos son los responsables. Yo me imagino que hay una fianza. Claro. Y el Estado tiene que ejercer la fianza porque esa obra está mal construida, por lo menos en ese tramo. Y también para ejercer la fianza dependerá del grado de responsabilidad que tuvo la constructora a la hora de realizar esa obra, porque evidentemente va más allá de la supervisión. ¿Ustedes se acuerdan? La semana pasada hablábamos de los jóvenes voluntarios que con los de Vamos estaban haciendo reparaciones en obras. Sí. Hablando de infraestructura, a mí me hicieron llegar una noticia que sucedió, de hecho, hace menos de un mes, en Cali, Colombia. Las autoridades le prohibieron a un señor que se llamaba Samuel Merchán seguir tapando huecos en las calles de Cali porque lo hacía voluntariamente, pero no cumplía con los requisitos técnicos, que era lo que leíamos aquí. Entonces le decían, bueno, si quieres ven, te contratamos en la alcaldía y nos ayudas, pero no lo puedes hacer solo porque no estás cumpliendo con los requerimientos técnicos. Lo que pasa es que si tú vas donde la autoridad te va a salir con la burocracia. Claro, pero está interviniendo. Porque tienes que cumplir con los requerimientos técnicos, pero es que ni lo hace la autoridad ni lo deja hacer al ciudadano. Ese es el problema aquí en Panamá, porque aquí en Panamá también se dio el caso de unos jóvenes que estaban reparando las calles. Tapando huecos también. Sí, tapando huecos. Claro, y marcaban ahí con un círculo amarillo. Sí. Pero eso es un llamado de atención, más que reparar, buscan llamar la atención de que, oye, atiendan los problemas, atiendan los problemas. Entonces, pero bueno. Esto es como para Ripley. Esto es digno de, aunque usted no lo crea, solo en Panamá, no lo crea. El puente del embudo. Y por suerte hicimos la denuncia. Si no se queda así mismo, si no se queda así mismo y de repente comienza a ver los accidentes en el puente y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué hay tantos accidentes en el puente? ¿Por qué no cabe el carro? Literal. No caben los carros, literal. Eso es lo más chambón del MOPE. Está chambonada porque se pudo prever antes que terminara la obra. Pero en muchos de los casos, y porque tenemos este muchacho que se llama el Arquiterror, porque en muchos de los casos este tipo de obras no se prevén. Por cierto, el Arquiterror también se está yendo a los trabajos que hacen muchas constructoras privadas en responsabilidad que tiene que ver directamente con los municipios que ni siquiera supervisan ni fiscalizan las obras terminadas de muchas urbanizaciones. Así que el que es un terror es un terror. La ciclovía de la Chorrera también. La ciclovía de la Chorrera. No, estamos midiendo hasta las entradas de muchas casas. Gente que paga y que va a seguir pagando una hipoteca por 30 años, que tiene una entrada que ni siquiera califica. Ni siquiera el tamaño de la acera califica con lo que el mismo municipio dispone. Y estamos hablando del municipio de Arraiján particularmente. Entonces, ¿dónde está el Imagínate si esto pasa en el municipio. Imagínate aquí en la capital. Imagínate aquí en la capital. Así que hay mucho trabajo que hacer. Y créanme que las obras sobran para el Arquiterror. Bueno, así que son grandes desafíos que tiene por delante el próximo gobierno, que está llamado a hacer un cambio en su manera de proceder y actuar. ¿Qué has escuchado del tema de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea? Entiendo que la primera opción está por un lado Camacho, está por otro lado Ariel Vallarino, que es el sobrino de Marilyn Vallarino, hijo de Arturo Vallarino. Y es como una herencia también. Ahí volvemos al tema de la herencia. Digo, ese es el que está promoviendo Yanivel Ábrego y Dana Castañeda a lo interno del partido de RM. Hay posibilidades de que en RM se cambie la línea del partido para que se pueda apoyar a cualquiera de los dos, pero en este momento todavía está Ricardo Martinelli promoviendo a Luis Eduardo Camacho como candidato único. De hecho, amenazando a los candidatos, a los diputados electos. Pero sea Ariel Vallarino o Luis Eduardo Camacho, de todas formas es candidato único. O sea, no es que van a cambiar mucho las cosas. No, claro que no. Pero ojo, los que pueden cambiar esto. O sea, herencia lo que pueden cambiar no son los que traen en la otra acera. Los que pueden cambiar esto, los que pueden inclinar esta balanza, son precisamente los candidatos de Cambio Democrático y el panameñismo. Porque serían 8 y 5 probablemente, o 8 también. Pero creo que los que apoyen, los que desean que apoyar. Entiendo que si corre Camacho finalmente apoyan a Vamos. Si corre
Ariel Vallarino, apoyan a Ariel Vallarino como candidato de consenso. La otra opción es que Vamos se una a Ariel Vallarino pidiendo ellos, ahí también hay dos vertientes, RM con Vamos, pero con RM a la cabeza, con Ariel Vallarino a la cabeza, y vicepresidente Vamos y presidente de las comisiones más importantes. ¿Vamos apoyando a Ariel Vallarino? Es que hay dos posibilidades. Los únicos que conforman mayoría son RM y Vamos. 18 RM y en el caso de Vamos serían 20 más los 3 de Moca y más 1 del PP. El mensaje de Vamos apoyando a Ariel Vallarino tampoco es 18 de RM. No. 18 RM. 18 diputados tiene RM. Sí, claro. Y en el caso de Vamos serían 20 más los 3 de Moca más 1 del PP. Entonces ahí habría dos opciones. Ajá. Ahí habrían dos opciones. Son 16 más Nelson Jackson. ¿Sí? Tú estás contando la bancada total del partido Realizando Meta. Y Alianza. Sí, lo que pasa es que son 12 diputados de RM. Correcto. Son 12 de RM. Claro, pero es que la diputada es la bancada completa. Hay 3 diputados de Cambio Democrático según el documento que ha circulado. Que ya se mudaron. Que son Nelson Jackson, Lilia Batista y Dana Castañeda. Pero realmente de Cambio Democrático hay 8. Sí, pero de los 8, solamente 3 están en la bancada de RM. Por eso mismo digo, son 18 en completo en RM. Los de Vamos serían 20 más 3 de Moca más 1 del PP, que está con Vamos. Claro, Entonces, el punto aquí es que o apoyan a ver, si tienes las dos únicas que hacen decisión, nuevamente la decisión la va a tomar la balanza la va a definir el CD y el peronismo. Como ayer estaba escuchando también al diputado Juan Diego Vázquez, o sea que realmente es una mayoría simple la que escoge el presidente de la Asamblea. Por supuesto. Pero de esperar sería que cada bancada presente su candidato. Claro. Sí. Si cada bancada presenta su candidato, las cosas pueden ser distintas. Más que vamos a apoyar a un candidato realmente de la política tradicional, porque no tiene nada que ver con la edad. O sea, aquí estamos hablando de un candidato que es la herencia de alguien que fue presidente de la Asamblea. Y de Arturo Vallarino. De Arturo Vallarino. Y a nivel Abreu y Dana Castañeda. La herencia de eso que realmente no se quiere que ocurra en la Asamblea. Entonces, imagínense ese balance de poder en función de, espérate, la herencia de que, o sea, esto se trata de un puesto hereditario, no se trata de un puesto hereditario. Ahora, pero Vamos a hacer una elección interna para definir quién va a ser su candidata. Si ellos van a presentar candidata propia. Claro, pero candidato propio. El punto es que hay si los otros presentan candidato propio, es que si hay dos, claro, la mayoría simple gana, pero si hay más de 2 candidatos, gana el que saque más votos. Imagínate que los otros 5 que no son parte de la bancada de RM, los otros 5 de CD, tengan también una alternativa o una opción. Imagínate que la bancada panameñista presente su opción y su alternativa. Cuando vas a ver apoyar al que salga, pero el punto es que si es Ariel Vallarino en el caso del RM y el que sea del caso de Vamos, ahí también habría la posibilidad de conjugar Vamos y RM, habría mayoría, pero el acuerdo tendría que ser o apoyar a Ariel Vallarino como presidente y quedar la Secretaría General, la vicepresidencia y la presidencia de las comisiones importantes en manos de Vamos, o apoyar a Vamos con Ariel Vallarino de vicepresidente. Pero, ojo, independientemente de la presidencia de la Asamblea, la posición en las comisiones depende de la cantidad de diputados que haya. Por supuesto. ¿Ves? Entonces, no necesariamente la presidencia de la Asamblea define la participación y debido a la cantidad de diputados que tiene Vamos, asimismo va a ser eso directamente proporcional a la cantidad de diputados que va a haber en las comisiones. Y sobre todo en la Comisión de Presupuestos que cambió completamente el balance de poder. Sí. Puede ser que a lo mejor la directiva o el presidente de la comisión termine siendo RM, pero la participación de Vamos, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Credenciales va a ser mayoritaria. Claro, va a ser mayoritaria. Y eso puede establecer diferencia en la manera en que se escogen los temas, la manera en que se escoge la plata, la manera en que se distribuye la plata y la manera en que se informa acerca en que se está distribuyendo esa plata. O sea, que esos son los grandes temas oscuros. Y hay que ver también qué hace con esos traslados, porque hoy día las partidas, las actas de la Comisión de Presupuestos son secretas. Y las reuniones a puertas cerradas. También. Eso vamos a hablar un poquito con los invitados. Claro, porque más adelante vamos a hablar acerca de los cambios que se espera, de los cambios que se espera se implementen. Vamos a hablar de la Asamblea Transparente, porque esa Asamblea Transparente va mucho más allá
del nombre. Oye, sí, 5 presidentes han confirmado hasta ahora que vienen a la toma de posesión de Mulino. Presidentes de Ecuador, República Dominicana, México, Costa Rica, Honduras y Paraguay. México no, México manda a la primera dama. Oye, ni tampoco Petro, no ha confirmado. Petro no ha confirmado. Sí. El rey Felipe no ha confirmado. Así bueno, que, con más razón, pues una toma de posesión sencilla, austera. No se necesita... Eso es un acto simbólico, básicamente, de traspaso de mando. Así es. Eso no... Y que sea realmente un día de trabajo. De eso cambiaría mucho las cosas. Bueno, no es por si es un día de trabajo, creo que es un día feriado, ¿no? Es festivo, sí. Es festivo. Es asueto. Es de asueto. Pero sí, hay que marcar el ejemplo de austeridad. Y desde el principio. No con solamente propósitos, sino con hechos. Bueno, ayer el presidente electo dio el ejemplo con el tema de la planta esa que puso en su casa. Él recalcó que la había puesto con su propia plata. ¿Qué plantón puso? Sí. Eso alcanza para la cuadra completa. Eso creo que... Sí, eso es un complejo, ¿no? Eso es un complejo residencial de varias casas. Yo creo que eso alcanza para todo. Bastante. Sí. Eso alcanza para un edificio. Sí. Bueno, no sé de esos temas, pero si ustedes son expertos... No. Alguien que conoce el tema. Ok. ¿Tú conoces de eso? Pues eres la experta. Yo no conozco. Me dijo alguien que conoce el tema. No es lo mismo ni se escribe igual. No sé, pero realmente pues él sí aclaró que lo puso con su plata, con sus propios recursos, esa planta eléctrica, porque dice que... Salvar a los vecinos. Será. A lo mejor les cobra. Ya sabe. Uno no sabe. Bueno. Hacen un acuerdo, eso es un condominio además. Sí, ese es un PH. Lo que pasa es que es un PH. Él dijo que lo pagó él con su plata. PH de planta baja, pero es un PH. Así que bueno, a lo mejor hacen un acuerdo ahí para no tener que someterse a los rigores de los apagones. Sí. Pero igual, que haya tenido que ponerlo también manda un mensaje. Sí, bueno. No, claro, no. Tarea para la CEP. Tarea para la CEP. Que se inaugura. Apretar las clavijas de las empresas para que cumplan con los estándares que establece el contrato de concesión. El contrato de concesión establece una serie de estándares. Yo dificulto que las empresas estén cumpliendo esos estándares. Claramente no. Bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Oye, mira, ahí tenemos para hablar acerca de esa asamblea transparente. En unos minutos regresamos. Estamos de regreso en Cuarto Poder y nos acompañan hoy Ilan Perelis, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y Francisco Brea, diputado electo, y vamos a hablar del compromiso que firmaron unos diputados, unos candidatos entonces a diputados antes de las elecciones con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de una asamblea transparente. Bienvenidos, Ilan y Francisco. Sí, buenos días, Guido y Flor y a toda la audiencia. Realmente esto salió como un resultado del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, donde Panamá estuvo bastante mal calificado. Ocupamos la posición número 10 de los 14 parlamentos y de ahí se lanzó este compromiso donde 63 candidatos en ese momento a diputado, y era casi todos los partidos políticos tenían por lo menos algún representante, hicieron la firma. Hicimos una conferencia de prensa el 30 de abril, días antes de la elección. De esos, 18 salieron electos, entre ellos el diputado electo Francisco Brea. Y la semana pasada tuvimos una mesa de trabajo a un mes después de las elecciones, con estos diputados que salieron electos, y también se sumaron 5 que no habían firmado durante la campaña, pero que asistieron a nuestra mesa de trabajo. Y entonces, dentro de la programación para transparentar y mejorar ese índice de transparencia de la Asamblea, ¿qué medidas concretas tenemos en la hoja de ruta? Que estoy seguro que tienen una hoja de ruta, tienen una serie de medidas que ahora, estando en ejercicio de la curul, pueden proponer para cambios, por ejemplo, al reglamento interno, para, por ejemplo, prohibir, qué sé yo, o evitar de todas maneras que las sesiones de comisiones tan importantes como la de presupuestos se celebren a puertas cerradas, que las actas no sean de conocimiento público, etcétera. ¿Hay medidas de ese tipo en la hoja de ruta, Ilan? Sí, la hoja de ruta del compromiso incluye toda una serie de reformas, por ejemplo, que se apruebe una ley de protección a denunciantes, fortalecer la ley 6 de transparencia,
A diferencia de lo que se le quiso hacer el año pasado, donde querían retroceder esta ley, también las reformas al reglamento orgánico, y ahí tenemos más o menos 10 puntos que consideramos prioritarios. Uno de ellos es la Comisión de Presupuesto, que sesione, no pueda sesionar a puertas cerradas y que también publique sus actas y toda su documentación. Nosotros vimos que en 2022 solo publicaron un acta que era de la sesión de instalación, pero digamos todo 2022, 2023 y lo que va de 2024, las actas en las sesiones donde se ha discutido el presupuesto no están en la página web. Y eso va en contra del reglamento orgánico de la ley, y entonces ellos están declarando... Todo 2022, 2023 y 2024. Sí, no está... 2022 solamente está la sesión de instalación, donde es discurso de apertura, toma de posesión, pero digamos, donde vienen las solicitudes de traslado de partidas, las discusiones del presupuesto, el único récord que nos queda son videos que quedan en YouTube de fuentes externas, no de la propia Asamblea. Francisco, diputado electo por el circuito 9-3. 9-3. Veraguas. Partido panameñista. Partido Panameñista Veraguas. O sea, renovación. Francisco veo que es una persona muy joven. Así es, así es. 29 años, ¿no? Renovación de familia tradicional política. Pero yo te digo, por ejemplo, el lado de mi mamá, yo soy Tristán, no es una familia política, mi abuelo era educador. Y ahí te digo, la razón por la que nosotros estamos firmando este compromiso son 6 puntos muy importantes. Uno de ellos es la protección a los denunciantes de la corrupción. Aparte de eso también la modificación a la derogación de la ley 351. Esa es la ley de la Contraloría, que está demandada, pero que la demanda está hace un año ahí dormida en el despacho del magistrado Olmedo Arrocha. Exactamente. Y yo te digo, para cambiar este entuerto desde adentro tenemos que hacer compromisos realmente reales. Y por ejemplo, yo vengo de un circuito donde hay un 90% de incidencia de pobreza multidimensional. Y ahí en ese sentido, cuando hablamos, o por lo menos yo, antes de ser diputado, era un candidato que trataba de buscar información, por ejemplo, del presupuesto del Estado. Yo te digo algo, yo estudié finanzas y yo cuando abro la información del presupuesto es difícil de entender. O sea, la información no es realmente accesible al ciudadano y además de eso, no permite también la participación de la ciudadanía. De hecho, eso es una de las cosas que identificó el índice del Parlamento Latinoamericano, que es que tenemos severos problemas con la normativa, por ejemplo, de lo que es los intereses, la declaración de conflicto de intereses. Tenemos también que el presupuesto no tiene aspectos donde realmente se garantiza la participación ciudadana ni la información a la misma. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos firmado este acuerdo para realmente crear una transformación a lo interno de la Asamblea, ¿no? Uno de los temas que siempre ha llamado la atención de las personas que hemos estado impulsando la transparencia y la aplicación de estándares recomendados en materia de transparencia tiene que ver, por ejemplo, que el delito de enriquecimiento injustificado de los altos funcionarios del Estado queda en manos solo de la Contraloría, ¿no? Antes de la ley 351, imagínense después de la ley 351. ¿Por qué? Porque los funcionarios de cierta jerarquía tienen la obligación de presentar una declaración jurada de bienes patrimoniales antes de entrar al servicio y 10 días después de salir del servicio. Y si no hay una equivalencia, le toca a la Contraloría hacer la gestión de enriquecimiento injustificado. Eso debería ser de carácter público, porque se hace a través de escritura pública, ¿no? Es una declaración ante notario. Pero resulta ser que esa escritura se deposita en la Secretaría de la Contraloría y queda vedada el acceso de los ciudadanos a eso. De manera que cualquiera pudiera denunciar cuando hay un evidente incremento del patrimonio no justificado de los altos funcionarios. Sin embargo, esa es una de nuestras tareas pendientes. Le dejo el dato, Ilan, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque de hecho, uno de los puntos es también la tipología y las condenas por delitos de corrupción también. Sí. De parte de también los diputados electos se están comprometiendo a publicar sus declaraciones de conflicto de interés y de patrimonio
ya muchos lo hicieron como candidatos en la página de Espacio Cívico. Y la ley que se pasó en 2022, que la propuso el diputado Gabriel Silva, es un avance porque expandió el número de funcionarios que tienen que presentar esta declaración, pero en el matraqueo legislativo se puso que se depositaba en la ANTAI y no es una declaración que se hace público. Entonces nosotros queremos que se cambie la ley para que esas declaraciones tengan que ser públicas y a la vez que incluso si no se ha cambiado la ley, los diputados den el ejemplo y hagan públicas estas declaraciones. Eso sería una buena medida. De hecho, ya hay antecedentes sobre eso. Recuerdo cuando en el 2001 se estaba impulsando la ley de transparencia, la Defensoría del Pueblo publicó su planilla, aunque no era obligatorio, y eso sirvió para impulsar la ley de transparencia y el cumplimiento de la ley de transparencia. Creo que quien lo propuso fue José Blandón, ¿no? Sí, la ley de transparencia fue un grupo de personas, entre esos José Blandón, APD, Juan Antonio Tejada, que era el defensor del pueblo. Hubo una serie de personas que impulsaron esa ley. Y bueno, Juan Antonio, cuando fue defensor, tomó la decisión de publicar la planilla de la Defensoría, que era un misterio, igual que las planillas de todas las instituciones del Estado en ese momento, para impulsar la ley. Entonces, el ejemplo permea. A veces el mal ejemplo permea más rápido, pero el buen ejemplo permea también, ¿no? Así que sería bueno que los diputados, en aras de esta transparencia, porque es que lo público es público, ¿no? No se puede pretender que lo público tenga carácter privado, sesgos de privacidad, no. Lo público es público. Sí, justo la semana pasada en la mesa de trabajo tuvimos uno de los expositores, fue Juan Antonio Tejada, que nos contó la historia de cómo se pasó esta ley de transparencia y después la implementación, pero también tuvimos un abogado que es experto en el tema de datos personales, porque en los últimos años se ha utilizado la ley de protección de datos personales para ocultar información que es de acceso público. Utilizamos obviamente el caso más reciente, que es el de los auxilios del IFARU, pero él nos explicaba que son dos leyes que deben coexistir y que no se contradice una con la otra, porque los datos personales no son información, no es lo mismo que la información pública, y las personas que reciben dineros del Estado, su información, o por lo menos el nombre, cédula, es información pública. Hay información que sí es confidencial, de acceso restringido, que la propia ley, incluso la ley 6, lo define, pero también como la ley de protección de datos personales se pasó unos años después, es importante también actualizarla para que quede aún más claro que no hay una contradicción entre las dos leyes. Claro, y es muy claro, incluso ha habido foros y discusiones de expertos en el tema y se ha definido que no hay contradicción. El problema es que el ente rector, asignado por la propia ley, que es ANTAI, ha interpretado de manera contraria a la ley y de manera favorable a la opacidad. Aparte, la ley de protección de datos personales. Aparte que ANTAI es la encargada de el tema de acceso a la información pública y también de datos personales. Sí. Entonces es la misma entidad que le toca hacer cumplir ambas leyes. Francisco, y entonces dentro de los propósitos de transparencia de esta nueva asamblea y de los candidatos, ya hoy diputados electos, que se han sumado al compromiso, están concretamente de tu curul, ¿cuáles aparte de los que me has mencionado? No, mira, por ejemplo, parte de lo que ha propuesto los compromisos de la Fundación para la Libertad Ciudadana son, por ejemplo, evitar el clientelismo y el nepotismo dentro de los despachos de los diputados. Y por eso yo voy a hacer público quiénes son las personas que trabajan conmigo, cuál es el salario que tienen y sobre todo la función que están desempeñando. Eso entre otros, además yo voy a también, y fue un compromiso mío de campaña, igual que muchos otros diputados, también el de dar rendición de cuentas sobre nuestra gestión parlamentaria. Y bueno, son compromisos realmente puntuales que nosotros tenemos y que esperamos cumplir durante este periodo. Una pregunta, Ilan. Tú hablabas de 18 diputados. Vamos tiene 20, Moca tiene 3. ¿Quiénes de ellos no firmaron el acuerdo? Sí, hubo algunos que durante la campaña, quizá algunos por temas de tiempo, otros no querían firmar algún compromiso, entonces no hicieron la firma, especialmente algunos que eran del interior, pero ya hubo otros
de estos que sí asistieron a nuestra mesa de trabajo la semana pasada. Pero creo que más o menos 15 firmaron de los 20 que salieron electos. Y también, pero hubo algunos que, por ejemplo, de Arraiján, de Chiriquí, que durante la campaña no habían firmado, pero que ya se han sumado asistiendo a nuestra mesa de trabajo. También algunos del panameñismo, incluyendo el jefe de bancada del panameñismo. Su suplente asistió la semana pasada a la mesa de trabajo, y tenemos en la página web libertadciudadana.org hay un vínculo que lo lleva a Compromiso Asamblea Transparente y sale la lista de todos los candidatos que firmaron. En nuestras redes sociales también hicimos un post específico con los 18 que salieron electos y que habían firmado. Muy bien. Vamos al cambio y regresamos con nuestros invitados hablando sobre Asamblea Transparente. Ya volvemos. Estamos de regreso en Cuarto Poder con nuestros invitados de hoy, Ilan Perelis, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y Francisco Brea, diputado electo por el circuito 93 de la provincia de Veraguas. Conversábamos sobre la posibilidad de derogar la ley 351, que le da facultades omnímodas prácticamente al Contralor General de la República en materia de auditorías, de archivar auditorías según su criterio. En caso de que la Corte no termine de definir la demanda que se presentó contra dicha ley. Y eso ya lleva más de un año. Exacto. Lleva un año, más de un año exactamente. Ustedes tienen en su programa de legislación derogar esa ley, porque a mí me parece que esa ley ha sido terriblemente contraproducente para el manejo de las finanzas públicas, para el mensaje de opacidad que se ha mandado, y por supuesto todo eso tiene que ver con la institucionalidad que repercute al final en la calificación incluso del grado de inversión de Panamá. Sin duda. Y mira, no solamente que la Contraloría tiene que hacer su trabajo, es que la Asamblea tiene que retomar la confianza del pueblo panameño, eso sin duda. Yo creo que el mensaje que se mandó en las urnas el 5 de mayo es muy claro. El país votó por una administración de José Raúl Mulino, pero igualmente votó por una Asamblea distinta. Y esto que estamos viendo, por ejemplo, con el arquiterror, es el mayor ejemplo de un Estado que no hace su trabajo, que tiene una persona independiente a su estilo, muy, muy único su estilo y peculiar, pero que está diciéndonos aquí alguien no está realmente fiscalizando las obras. Y recordemos que la Asamblea también tiene una comisión de infraestructura y asuntos del canal, donde deberíamos estar haciendo exactamente lo mismo. Personalmente, a nivel del circuito 93, hay obras en cuanto a las escuelas, en cuanto a lo que es en materia vial, que tiene que ser fiscalizada, porque al final ataca precisamente estos corregimientos que hoy por hoy no dan clase en 10 días porque no hay agua. Y el agua es un acueducto rural, ¿me explico? Sí. Entonces ahí es donde la transparencia, y es un tema que hay que también promover que realmente la transparencia tiene su efecto en todo el país y sobre todo en todas las condiciones del panameño, ¿no? Sí, también el hecho de la supervisión que realiza las comisiones de la Asamblea, cada una en su campo, no es una mera obligación poética, es para que se resuelva el problema que se detecta con esa supervisión, sí. Para que el Ejecutivo, la supervisión que ejerce el Legislativo es para que el Ejecutivo resuelva el problema sobre el cual se está supervisando y se ha detectado una falla. El caso del arquiterror es un ejemplo muy claro. ¿No? Ahora le toca al ministro, ahora fue por el arquiterror y por Telemetro, pero le toca al ministro de Obras Públicas, o le tocaría exigirle al contratista, porque eso es una obra contratada con un consorcio privado, la corrección de ese diseño mal hecho, mal construido. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos 4 canchas licitadas por 2.9 millones de dólares que hace en el penúltimo año de la administración del gobierno anterior a en el gobierno Varela. Las adjudicaron, el contratista cobró el adelanto, abandonó la obra, ahora se la pasaron a otro contratista, sucedió lo mismo, tienen fecha de entrega el 28 de julio, y usted vaya ahí y fíjese si hay una maquinaria o alguien, tan siquiera una albañil haciendo el trabajo. ¿Y dónde está la Contraloría?
¿Y las fianzas las habrán ejecutado? ¿Dónde está? Bueno, esa es otra. parte de del mal funcionamiento del Estado, ¿no? Exactamente. Que precisamente es de lo que se trata de corregir. Exactamente. Sí. Y recordemos que la Constitución, que por alguna razón hace que el Contralor sea nombrado por la Asamblea, para que si la Asamblea hace realmente su rol de contrapeso, va a nombrar a alguien que vaya a fiscalizar los fondos públicos. Pero lo que hemos visto muchas veces es que el Ejecutivo tiene como un ungido, que muchas veces la Asamblea lo pone en su lugar en esa posición, y por lo menos en el periodo que está terminando, donde el oficialismo tenía una mayoría, escogieron a alguien cercano al partido de gobierno. Esperamos que en la próxima Asamblea, al no haber una mayoría clara, se genere un consenso para un contralor que realmente fiscalice los fondos públicos, que los diputados entiendan el mandato que hubo de parte de la población, ya sea los independientes que entraron como parte de este voto de hartazgo con el sistema actual, los de partidos políticos que vienen también con un discurso de renovación, pero también los que se reeligieron y que no quieren sufrir la misma consecuencia de sus colegas que llevaban varios periodos en la Asamblea y no salieron, en parte por el malestar ciudadano que había con la Asamblea Nacional. Aprovechando la presencia de Francisco Brea, antes de que ustedes entraran, estábamos conversando sobre la composición, la posible composición o conformación de la Junta Directiva de la Asamblea. La bancada del panameñismo, ¿qué decisión ha tomado o no ha tomado todavía una decisión? Mire, la bancada del Partido Panameñista ha tenido conversaciones tanto con la coalición Vamos, que fue, y tengo que reconocerlo, el primer acercamiento que tuvimos de cara a la conformación de una junta directiva y de un plan programático en base a las leyes y una visión clara de lo que debe ser una asamblea. Con ellos, yo no tengo por qué negarlo, sería con quienes más hemos avanzado. También hemos conversado con el Partido Cambio Democrático en 2 ocasiones. Sé que la bancada, yo no estaba en esa reunión, se reunió con el licenciado Luis Eduardo Camacho. Con él, pero no con la bancada. No con la bancada de RM, no. Ni con el PRD se han reunido. Ni con el PRD nos hemos reunido. Y bueno, yo creo que todavía no hemos tomado una decisión. Al final, yo, desde mi punto de vista personal, lo que espero es que la decisión que se tome sea en base a una agenda programática, a compromisos. Ustedes tuvieron una reunión con José Raúl Mulino el jueves. Correcto. La bancada. Correcto. Él en esa reunión les solicitó el voto para Ariel Vallarino o hablaron positivamente de Ariel Vallarino. Realmente ahí estaba el licenciado Ventura Vega, él nos habló y hablamos, cada quien expuso la realidad de su circuito, no nos pidió el voto para absolutamente nadie y realmente pues hasta ahora si Ariel Vallarino tiene algunas aspiraciones pues no se acercaba a nosotros, o por lo menos como bancada no se acercaba a nosotros. ¿José Raúl Mulino no les habló de Ariel Vallarino del todo? No nos habló de Ariel Vallarino. Hubieron diputados a nuestro lado que le preguntaron por algunos nombres, pero no nos dijo fulano de tal es el candidato. ¿Y en esa reunión también estaba Santiago Facheto y Salo Chamá? Bueno, yo no sé quién es el señor Facheto, pero sí creo que el señor Salo sí estaba. Personalmente no sé quién es el otro señor. Estaba la señora Astrid, me parece que también. También, sí. Correcto. Bueno, toca entonces seguir en estos 18 días que faltan para que termine el periodo del presidente Cortizo, para que inicie el 1 de julio los actos de toma de posesión que comienzan con la asamblea. O sea, la asamblea tiene que definir su junta directiva para entonces, una vez instalada la junta directiva de la asamblea, proceder a trasladarse desde el hemiciclo legislativo al Centro de Convenciones Atlapa para darle posesión al presidente Cortizo. Así que esperemos que las negociaciones, que son normales, no es nada pecaminoso, es normal dentro de una conformación, sobre todo en la situación como quedó atomizada la conformación de la Asamblea actual, en donde nadie tiene mayoría, donde hay una, digámoslo así, una bancada más grande que las otras, que es la de Vamos, pero todas tienen necesariamente que negociar para todo, incluso para los proyectos de ley. Negociar, no matraquear, ¿no? Esa es una mala costumbre panameña, lo del matraqueo, que es un intercambio de
de favores y de prebendas, y eso es parte del cambio que la gente está esperando en esta nueva asamblea. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, Guido. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión con lo que falta del partido entre Panamá y Japón en el torneo Maurice Reveló, y luego la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.